Bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Se llama La Roca y hoy voy a dar solamente la introducción y la voy más o menos a ligar con la visión que tenemos del 2025. Y voy a comenzar con una historia. Entonces, si estás apuntando ahí o quieres grabar, a veces graban, a veces apuntan. Y yo espero que no estés comiendo, ¿ah? Que estés apuntando, atento. Dice, hace un tiempo escuché a un pastor contar la historia de un hombre que compró un terreno que había sido usado como depósito de basura, el cual se comenzó a rellenar con capas de tierra, capas y capas y capas y capas, las que fueron compactadas con maquinaria pesada y especializada, hasta que el basurero desapareció y dio origen a un gran terreno bien nivelado. Luego comenzaron a trazar calles, edificar hermosas casas, plazas y juegos infantiles, dando origen a un moderno barrio residencial. Las casas se vendieron rápidamente y las familias estaban felices viviendo en su nuevo hogar. Pero al poco tiempo las calles comenzaron a desnivelarse. Las veredas se fueron rompiendo, los pisos de las casas se fueron hundiendo, las paredes se quebraron y los techos se rompieron. Esto provocó que una a una las casas fueron abandonadas y con el tiempo este lindo lugar quedó vacío y reducido a escombros. Este triste desenlace quizás era fácil de predecir, ya que este hermoso vecindario de lindas casas finalmente fue construido sobre la basura. Y bueno, los que han tenido oportunidad de comprar un terreno y edificar una casa, sabemos y saben que lo más importante es el cimiento. De hecho, se considera que es lo más caro que tú tienes que invertir. Y la gente a veces dice, ¿por qué sale tan caro invertir? ¿Por qué tengo que invertir tanto en el cimiento si finalmente la casa no va a ser tan grande o a lo mejor la casa es de un piso? No importa. Realmente no importa cuántos pisos o cuántos niveles tengas, siempre y cuando tengas un buen cimiento. Y déjenme decirles que en Japón son los expertos en cimentación, porque es un hecho que ahí el día que no tiembla es un día raro, ¿no? Cuando nosotros el día que tiembla es raro, pues a lo mejor en septiembre, que ya es costumbre, pero para ellos no es raro es raro que no tiemble un día. Entonces se han hecho tan hábiles en generar y hacer cimentación a esos edificios. Claro, si no es un tsunami, bueno, pues ese ya es otra cosa, pero por lo menos un temblor difícilmente tira una casa o un edificio, porque se han hecho tan expertos en poner un buen fundamento en un edificio. Y eso es lo más importante de verdad. Por eso es que cuando queremos hacer una ampliación o queremos construir, pues contratamos a alguien experto para que nos diga qué materiales, qué necesitamos para poder levantar. Y error al decir, bueno, es que no le pongas una cimentación tan profunda o algo más ligero. Error. Esa cimentación, esa roca es lo que va a soportar todo el peso. Entonces, el ser humano, por naturaleza, nosotros como seres humanos, buscamos lugares seguros para estar, para vivir, para convivir. Buscamos lugares seguros para visitar, para frecuentar, para descansar inclusive. Pero ¿será posible encontrar ese tipo de lugar? ¿Sabes? Platicamos de algunas de las cosas como diferentes que tenemos aquí en México y allá en Estados Unidos. Hay cosas que se asemejan mucho, pero hay cosas que para ellos es como algo no cotidiano, ¿no? Por ejemplo, algo muy, bueno, al igual y me salgo del tema, pero allá, por ejemplo, puedes llegar al banco, no hay gente en el banco, una señorita, y bueno, a mí me atendieron dos señoras ya de tercera edad, grandes, y digo, especifico esto porque ya eran personas que les dan trabajo, pero grandes, ya señoras de mi edad. Yo digo, wow, qué padre que las puedan contratar. Y bueno, entras,
Puedes entrar con tu gorra, puedes entrar con tus lentes, puedes entrar con una bolsa. No te dicen absolutamente nada. Porque yo entré, pues me quité mi gorra, me quité mis lentes, me quité mi bolsa y me dice el pastor, no, tranquilo. Digo, es que vamos al banco, me dice, no pasa nada. Digo, oye, es que allá entras así y vas a robar. No, dice, no te preocupes, no pasa nada. Y cosas así que hacen de un país más o menos seguro. Digo más o menos porque también tienen otras cosas muy severas, ¿no? Toda la gente anda armada, todos, o sea, textualmente todos andan armados. Entonces a lo mejor eso evita que haya tantos robos o secuestros o asaltos, no lo sé, pero bueno, me meto al tema, ¿va? ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera en tu contra? Como esos días que de repente dicen que te despiertas con el pie izquierdo y todo está en tu contra y no te favorece, o a veces ni siquiera tienes ganas de despertarte o levantarte o hacer algo, o te toca hacer qué hacer y dices que flojera, o te toca ir no sé, a hacer pagos y dices, no, mejor no voy, o tienes que ir a trabajar y decir, oye, qué cansado estoy. ¿Has sentido esos días así como que todo estuviera en tu contra? Todos invariablemente pasamos días así como momentos de dudas y temores que abruman nuestro día. Todos. Yo estoy seguro que todos. Y a lo mejor alguien me dice, no, es que yo confío en Dios. Sí, confías en Dios, pero hay una parte humana que también se levanta cansado, a lo mejor estresado, agotado. No sé, tantas cosas. Nuestro camino no siempre es fácil. Las tormentas vendrán, es un hecho, eso es algo seguro. Pero hay que entender que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, hay siempre un lugar a donde nosotros podemos recurrir. Y ese es el tema de hoy precisamente. De una serie de temas que hablando acerca de la roca. Entonces, Dios no solo es un refugio, es una roca firme. Mientras todo se mueve alrededor, mientras todo parece no tener una lógica, Dios permanece firme. Y es donde nosotros tenemos que afianzarnos. Él permanece sólido, inamovible, así lo dice la Biblia. Y es obvio que necesitamos hablar de Dios como nuestra roca y de Jesucristo mismo. Entonces, es una comprobación más de que Jesús es Dios, porque habla de Dios como la roca y luego Jesucristo también se menciona como nuestra roca. ¿Será así? Porque podríamos decir cuando le decimos a la gente, y hace rato me saludaba el pastor Gaby y me decía, ¿cómo estás? Digo, bien, pero ¿cuál es la realidad? Porque a veces contestamos bien solamente como una respuesta automática. Claro, no queremos decirte, oye, ¿cómo estás? Pues, y nos sueltas toda la letanía. No estamos diciendo eso. Pero puedes decir, bueno, no me siento tan bien. Ok, déjame orar por ti. Oye, no me siento tan bien, ¿podríamos platicar? Ok, vamos a platicarlo. Pero hay una realidad inherente en nosotros que no siempre es lo que reflejamos. A lo mejor podríamos decir, Dios es mi roca, pero no lo externamos, no exteriorizamos, cuando todo alrededor pareciera ser todo lo contrario. Y claro, como siempre estamos hablando de prioridades, hoy que tuve oportunidad de compartir allá, hablé acerca de las prioridades del 1 y el 0. ¿Te acuerdas la posición de los unos y de los ceros? Porque allá, tanto como acá y tanto como en otros lugares, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y es fácil decir, es que Dios es mi roca, y a lo mejor tú aconsejar a otras personas acerca de ese principio, de aquellas personas que tienen el famoso proyecto de vida, pero que no tienen un fundamento correcto. Porque sus proyectos finalmente, algunos de esos proyectos y esos vientos se convertirán en tempestades. Y a lo mejor ellos no lo saben. Y posiblemente tampoco nosotros. Entonces, hablar de ese tema tal como el Señor nos lo enseñaba
y preocuparnos por ese resultado de lo que ellos harán sin tener a Dios como su fundamento, puede ser algo difícil de poder pasar. Y sabes, hay tantas historias, no sé cuántos versos hay en el Antiguo Testamento acerca de que Dios es la roca, y siempre Dios mencionando a los del pueblo de Israel que era la roca. Y cómo expresó el rey David la forma en que él entendió cómo Dios era su roca. Cómo él pudo entenderlo a pesar de todas las situaciones que pasó, cómo es que pudo decir, el Señor es mi roca. Vamos a Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. ¿Estás conmigo? Dice la Biblia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y sabes, la palabra a resaltar ahí en tu Biblia es cuídate. O sea, cuídate es una responsabilidad mía y tuya. No es una responsabilidad de Dios. Cuando el Señor dice, cuídate, está diciendo, aguas con que te puedas olvidar de mis principios, leyes y mandamientos. ¿Por qué? Porque el desenlace de olvidarse de es una tremenda historia en nuestras vidas. Cambia toda nuestra historia si nosotros dejamos de ver sus mandamientos y principios. Sabes, cuando todo está bien y nuestras vidas están llenas de abundancia, no es difícil que nuestros corazones seamos arrogantes. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, ¿sí o no dice así la Biblia? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Pero también la Biblia no lo dice, yo lo digo, todos tenemos una medida de orgullo, todos. Unos tienen una medida grande, otros algo chiquito, ahí vamos. Pero entonces cuando todo va bien, no es difícil que nuestros corazones estén en esa etapa de orgullo y arrogancia. Y es cuando nosotros fácilmente, cuando todo va muy bien, alguien decía, ¿no? Sí, es muy fácil tener fe con $1 millón en el bolsillo. Pues sí, tienes razón. Pero si no te vas al cielo, ¿para qué quieres el $1 millón, no? Entonces nos podemos olvidar del Señor y olvidar que Él obra a nuestro favor. Y sabes, hay ocasiones en que nosotros mismos entramos en ese juego de compararnos, de decirnos, es que, y vuelvo a los matrimonios, es que creo que mi matrimonio no está tan mal, ¿no? Y nos acostumbramos a ver al de al lado y decir, bueno, es que yo estoy bien y ellos están mal, ¿no? El tipo del fariseo que fue a orar y decir, bueno, pues es que no estoy tan mal como él. Porque hay esa parte de orgullo nuestra, ¿no? Y de no aceptar que necesitamos hacer un cambio. Cuando nosotros pensamos que en esa abundancia, tratar de acumular posesiones, administrar posesiones, nos llevan un momento a alejarnos completamente de Dios. Tanto trabajo, que es importante, lo entiendo, tanto trabajo hace que nos olvidemos de Dios y nos olvidamos de nuestra familia. Vámonos a Deuteronomio 32:4. Así empezó ese mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel. Cuídate de olvidarte de los principios, cuídate. Y dice la Biblia, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Sabes, cuando hablamos de la roca, representa una estabilidad y permanencia. Hace un énfasis en este verso.
una serie de frases que identifican los atributos de Dios como la roca de Israel. Y sabes, obviamente está hablando de una metáfora, está haciendo de una analogía entre Dios y la roca. Varios aspectos de su propia naturaleza y la relación que quería Dios tener con su pueblo Israel. Y sabes, finalmente hoy, en este tiempo, se está logrando lo que tanto deseaba el Señor, que reconocieran a Jesús como su Señor y Salvador, el pueblo de Israel. Tenía que llegar este momento difícil para el pueblo de Israel. Una nación tan pequeña, bombardeada por tantas naciones, sosteniéndose firme, pero mucha gente reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador. Sabes, esta metáfora de la roca tiene un significado teológico. Habla de una estabilidad, de protección, fuerza, fidelidad. 4 cosas importantes: estabilidad, protección, fuerza y fidelidad. Los salmos están llenos de imágenes poéticas y describen a Jehová, el Todopoderoso, como la roca. Salmo 18:2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y sabes, este es uno de los salmos tantos que tendríamos que aprenderlo de memoria y declararlo todos los días. Sabes, no solamente resalta la naturaleza protectora de Dios, sino también como su libertador, la naturaleza de ser libertador y ser nuestro Salvador. Otra analogía más acerca de Jesús. ¿Cómo es que Él habla acerca de eso? Y sabes, me llama la atención este tipo de versículos en donde el rey David los hace como suyos. Claro, yo sé que él lo expresó, que él lo escribió, pero lo hace como suyo, y como menciona varias veces mía, mío, mí, en la forma en que nosotros podemos expresar mi Dios. Porque algunos en esa forma de hablar con Dios podemos hablar como no sé si es hablar de usted, pues. Usted, Señor, queremos que nos bendiga, que nos ayude. No estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos. Pero en esta parte, David tiene una familiaridad tan cercana con Dios, que habla acerca de mi castillo, mi libertador, mi Dios. Lo hace como en un asunto de posesión, de decir: eres tú mi Dios, eres tú mi libertador, eres tú mi roca. Como que ya había una relación tan estrecha donde David podía expresarlo de esa forma. Salmo 61:1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. ¿Quién podría escribir mejor un salmo que el rey David? Por toda la historia y las condiciones por las que pasó. Desde los principios, cuando fue llamado por el rey Saúl y cuando lo quería matar, él tocando el arpa, o cuando fue negado por su hijo Absalón, y todos los problemas que tuvieron con sus hijos. Y él tuvo que huir precisamente. ¿Qué otra persona mejor para escribir este salmo? Y de las cosas importantes ahí a marcar es que David pide, ruega ser llevado a esa roca. Significa que por él mismo, por sus propias fuerzas, no podía llegar a esa roca. Alguien tenía que hacer algo. Alguien
tenía que ayudarle. Por sí solo él reconoce que no puede ir, porque esa roca, dice, es más alta que yo. Entonces necesito de ti, que eres la roca, para llegar a esa misma roca. Entonces, en ese momento de angustias, quiero pensar, yo lo estoy leyendo como usualmente leemos la Biblia, pero si nos pudiéramos meter en la historia, en ese momento de angustia, reconociendo que no puede salir del estado emocional en que se encuentra. Y hablamos de un rey David, hablamos de una persona escogida por Dios, hablamos de un hombre que era conforme al corazón de Dios, con un montón de errores, un montón de cosas que hizo no siguiendo la ley de Dios, pero sin embargo él reconocía que necesitaba de esa roca. En su estado emocional, a lo mejor de angustia, de estrés, de tristeza, de miedo, de temor, de dolor. Pues ¿a quién no le daría miedo si hay un grupo de personas que quieren matarte y te andan siguiendo y correteando por todos lados? A todo mundo le da miedo. No me digan que estamos exentos porque creemos que Dios es nuestra roca y no nos da miedo. Claro que sí, hay una parte humana que podría entrar en temor. Y sabes, el rey David es el reflejo de esas personas que a lo mejor, como muchos otros, tratan de salir de esa depresión o ansiedad y no pueden hacerlo. Este hombre sabía que no necesitaba de un ejército, que no necesitaba que lo reconocieran como un rey, y lo fue, un guerrero. Estaba convencido que el único que podía ayudarlo era Dios. Pero entendió David que tenía una necesidad y que solamente Dios podía suplir. Y le dijo, llévame a esa roca que es más alta que yo, a ese refugio. Entendemos que David siempre trató de buscar ese refugio en esa roca que es más alta y solo Dios podía hacerlo. ¿Qué significado tiene la roca? Porque si hablamos en un contexto si hablamos del texto sin entender el contexto, podríamos decir que él está hablando de una roca como cualquier otra. Pero este salmo hace referencia a que esta roca es Dios mismo. Y una vez que David llegó a ese lugar, a esa roca más alta que él, entonces pudo decir, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Y sabes, ¿qué otra persona podría ejemplificar bien que David estuvo viviendo en las montañas, en las cuevas, huyendo de sus perseguidores? ¿Quién podría dar un mejor ejemplo acerca de la roca de salvación? Esta roca no podía ser comparada con las demás. Esa roca era su Dios, no el Dios, su Dios. Salmos llenos de menciones, mostrando a Dios como la roca y mostrándonos que siempre esa roca tiene un refugio para nosotros. Entonces, cuando nosotros estemos en una situación difícil, estrés, angustia, algo, Señor, tú eres mi roca. Y la forma de llegar ahí es que tú me lleves allá. Claro, en lo último que pensamos es en recitar un salmo cuando estamos en una situación difícil. Yo lo sé. Por eso es importante aprenderlos, recitarlos, compartirlos. Entonces David habla que esta roca es más alta que él. Y básicamente lo dice porque David estaba en un oscuro rincón. Y hay un salmo que habla. Y yo sé que muchos podríamos identificarnos con ese salmo, donde dice el rey David que está en un profundo, en un hoyo tan profundo que no alcanza a ver la luz del sol. No recuerdo el salmo.
es un 80 y tantos. Y así lo menciona. De esas veces que te sientes en un hoyo profundo y que no alcanzas a ver la luz del sol. Y sabes, entiendo a las personas cuando hablan acerca de estar en ese hoyo. Yo he estado ahí, por lo menos una vez. Difícil, doloroso, angustiante. Y si es un hecho, no alcanzas a ver la luz del sol. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque entendí que David, cuando estaba en un problema tan angustiante, lo que no quería era que amaneciera y estar despierto. Él quería estar dormido como que para que pasara el tiempo, como muchas personas le sucede. Estás ahí en ese hoyo y no quieres despertar porque sabes que despertando vas a regresar a la misma realidad de los mismos problemas que tienes o las mismas situaciones que te llevaron a ese hoyo profundo. Ya me estoy yendo a otro tema, El rey David quería ser elevado y salir a un lugar más alto. Deseaba sentir seguridad, confiado. Quería encontrarse donde podría él ver lo mejor de lo que estaba sucediendo a su alrededor, a una posición privilegiada donde Dios lo había llevado a esa roca que es más alta que él. Y en nuestro caso, el panorama general de nuestra vida puede ser oscuro a veces, cuando estamos emocionalmente destrozados. No vemos sino dolor, pesadez y oscuridad. ¿Sabes? Pero el que puede sacarnos de ese hoyo, yo lo entendí, solamente es Dios a través de Jesús. Solamente es el único que podría hacer ese milagro. Podríamos ponernos, Dios nos puede poner en ese lugar correcto, sacarnos de ese hoyo, llevarnos a ese lugar más alto. Y sabes, la palabra roca hace referencia aquí que en tiempos de peligro la gente busca los lugares más altos, como un lugar seguro, un lugar donde puedes vislumbrar todo, un lugar donde tú te darías cuenta si los enemigos vienen y podrías escapar fácilmente. Por eso es que David dice, llévame a ese lugar que es más alto que yo. Sabes, había un montón de rocas ahí en Palestina cuando escribió David este salmo, un montón de lugares que podría ser una analogía, que eran de difícil acceso y altos, pero aquellos que lograron huir podrían encontrar un refugio en esos lugares altos, en esas cavernas, en esas oscuras y profundas cavernas. Y sabes, esas cavernas que la gente no quería ir tan fácilmente se convirtieron en el refugio principal de David, huyendo de sus enemigos, considerando a Dios como su roca. Esos lugares significaban ahora, de aquellas veces que no quería ir, eran su protección. Esas cuevas, esas montañas y esas rocas altas. Ahora cambiaba la perspectiva de David. Jueces 6:2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, entiéndase, se hicieron lugares de refugio, donde la gente no tan fácilmente quisiera ir. ¿Quién quisiera construir una casa en una montaña? Bueno, a lo mejor nosotros que estamos tan agobiados de ruido y smog, pues quisiéramos ir. Pero no sería tan sencillo, no habría nada alrededor. El uso de la roca en este salmo transmite seguridad, transmite refugio, sugiriendo que todos los que pueden mencionar e invocar el nombre de Dios como su roca estarán siempre sumamente seguros. Y sabes, habla de la roca firme y habla de estar algo
confiable, que es algo confiable. Igual que la cimentación de una casa. Si haces una buena cimentación, estate seguro que difícilmente se caerá. No es imposible, pero difícilmente se caerá. Hay confiabilidad. En un mundo donde las circunstancias, las relaciones humanas pueden ser muy impredecibles, esa roca nos ofrece esa esperanza y esa seguridad. Y necesitamos nosotros acudir a esa roca que está más alto que nosotros en un mundo lleno de incertidumbre. Noticias y noticias y noticias. Y guerras y secuestros. Allá en Estados Unidos, aunque no quieras, te mandan una alerta. Y una alerta que suena pero como alerta, pues. Y ya secuestraron a un niño en tal lugar, en tal lugar. Digo, son de las cosas que suceden allá. Para que estés alerta, pues. Pero bueno, finalmente buscamos lugares seguros. Y ese lugar, en medio de tanta incertidumbre, pues es la roca firme que es nuestro Señor. Vámonos al segundo libro de Samuel 22:1. ¿Y qué podríamos encontrar en esa roca firme? Pues la presencia inquebrantable del Todopoderoso. Segundo, les dije el segundo libro de Samuel, ¿sí? Ok, 22:1. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Cuándo surgió este canto? Una vez que Dios lo libró de sus enemigos, ¿ok? Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Otra vez más, expresando David que su roca es la que lo había ayudado. Cuando sabemos que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, libertador, escudo, fuerte, salvador, entendemos la naturaleza propia del Señor. Y invariablemente, escucha mi iglesia, invariablemente va a haber una ocasión o más de una ocasión que vas a tener que decir, tú eres mi roca y llévame a esa roca que es más alta que yo. Y ya se acaba el año, ¿eh? Salmo 31:2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Quiero yo pensar que cuando el rey David expresaba este tipo de significados de lo que era Dios en él, es porque cada título representaba una experiencia en la vida de David que Dios había hecho. Me explico. Hay diferentes nombres de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que puede experimentar a Dios como su proveedor. Hay otros que pueden experimentar a Dios como su pastor. Ahí creo que todos. Hay otros que pueden experimentar a Dios como su sanador. A lo mejor no todos, pero algunos sí. O hay otros que pueden expresar a Dios como su escudo, como su castillo, como su fortaleza, como justicia. A lo mejor no todos, pero unos sí. Entonces, cuando David habla acerca de todos estos atributos, habla de que cada uno de ellos fue una experiencia personal de David. No es una lista solamente de nombres que pudo encontrar en un libro
o solamente ocurridos en su memoria. Es el conocimiento que él tenía de Dios combinado con la misma experiencia que tenía de la roca. Es decir, tú puedes experimentar a Dios de diferentes formas, no necesariamente todas las formas, pero a lo mejor algún día vamos a tener que experimentarlo. Entonces, después de ver algunas importantes características de las rocas o de la roca, ¿qué puede suceder? Después de todo lo que escribió el rey David, después de todo lo que se expresó al pueblo de Israel, vamos a Deuteronomio 32, 18. Gracias. Salmo 88, 6. Gracias. Es el salmo que les decía en el profundo de un hoyo, pero luego lo leen. Salmo 88, 6. Dice, de la roca, Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Creo yo que uno de los pecados más significativos del pueblo de Israel fue la idolatría y la inmoralidad. Pero aquí lo que está condenando el Señor es la ingratitud. La falta de gracia, ¿están de acuerdo? El Dios que hizo esas grandezas maravillosas y cosas formidables de Egipto, ahora era completamente ignorado y hecho a un lado. Qué terrible cuando la gente echa de lado a Dios. Y sabes qué, de las cosas que también platicamos, claro, ¿por qué no? No es mi estilo, ni es mi tema, porque no lo conozco, pero hablamos del gobierno que tenemos aquí y del gobierno que están esperando con su nuevo presidente, con Donald Trump. Tú sabes que las noticias es que nos llegan a nosotros es que ellos, la mayoría de los estadounidenses, las que llegan a nosotros es que no quieren a Trump. Pero la realidad es que sí es un hombre deseado por muchos en un poder. Y sabes, de las cosas primeras que está haciendo, según pudimos verlo allá, es que está prohibiendo textualmente que los niños obligados por sus papás cambien de sexo, porque ya estaba permitido. Si un niño se sentía niña, podía operarse y cambiarse de sexo. Él lo prohibió. Y prohibió a toda aquella institución médica que hiciera algo así, cárcel. Y él dijo, nuestra nación fue fundamentada hace muchos años por la Biblia. Y a alguien se le ocurrió sacarla. Hoy va a ser necesario que en todos los estados, cada escuela imparta Biblia. Pues malo no es. Digo, Señor, oramos para que nuestra presidente, pues ya dice que es presidenta, ¿va? Pero bueno, tenga esos principios también. Se puedan hacer aquí en México. Oremos por ello. Esa nación oró por este hombre y finalmente se cumplió. Digo, yo sé que hay cosas ahí extrañas de él, yo lo sé,
porque nadie es 100% bueno. ¿Tú eres 100% bueno? Claro que no. Pero de las cosas que dice no está tan equivocado. Y él no favorece a esos grupos LGBT y LGQ más y no sé cuántas cosas más. No los favorece. Entonces hay que, a ver si no nos censuran, ¿va? Bueno, es que sabes qué? Que en un tiempo decían, yo no lo pude comprar, pero decían que en un tiempo que las personas que estaban en contra de Trump te revisaban su celular si tenías TikToks o cosas de publicaciones en contra de Trump. Te quitaban el teléfono y principalmente lo hacían con nosotros que queríamos entrar a Estados Unidos. Yo nunca lo pude comprobar, fue algo chisme ahí que se dio. Chisme de pasillo, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en Isaías 17:10. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hubo una sentencia grave en contra de aquellos que se olvidaron de la roca, que era Dios mismo, y de la roca de la salvación. ¿Sabes? Uno de los aspectos del juicio del Señor contra Israel es convertir todo su trabajo duro en nada. No iban a tener ningún provecho. Ellos trabajarían duro para plantar y cultivar, literalmente hablando, pero la cosecha sería abortada, arrebatada en el día de la angustia. ¿Y todo por qué? Porque se olvidaron, así lo dice. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de refugio. ¿Sabes? De los aspectos más devastadores del juicio de Dios es que lo que hagas no tenga fruto. Ageo 1:5. Vámonos a uno de los profetas menores. Ya voy terminando, ya voy terminando. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, piensa bien tu camino, razona, adquiere conocimiento del camino. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¡Wow! ¿Sabes? Una manera coloquial hebrea de esta frase es: pon tu corazón en los caminos de la roca. ¿Sabes? Ageo está diciendo: considera por favor hacia dónde te estás dirigiendo y la forma que lo estás haciendo, porque vas a tener graves consecuencias. Si en verdad tú quieres continuar de la misma manera, haz las mismas cosas. ¿Quieres un cambio? Haz cosas diferentes. ¿Sabes? La causa de sus dificultades financieras eran sus equivocadas prioridades. Sufrían retrocesos y retrocesos, retrocesos debido a que las bendiciones de Dios no estaban en sus bolsas. Dice la Biblia que eran como saco roto. Eran juicios en contra del cumplimiento de las promesas que Dios se había hecho antes, en el tiempo, en aquellos días de Moisés. ¿Sabes? El pueblo de Israel fue juzgado muchas veces y ni siquiera se daban cuenta de que estaban entrando en un juicio separados de Dios. Y a lo mejor argumentaban y decían: es que
como nosotros los cristianos, es que estoy en mi etapa de las 7 vacas flacas. ¿No? Así decimos, ¿no? Cuando estamos muy bien, estoy en la etapa de las 7 vacas gordas. Es una forma de decir, me está yendo muy bien o me está yendo de la patada. Y a lo mejor ellos estaban en esa etapa de las 7 vacas flacas y decían, pues todo es mala suerte, no pasa nada, vamos a seguirle. Pues sí, pero sigan haciendo lo mismo, no logrando nada. Y Dios estaba intentando decirles algo siempre. Regresen a la roca, vean a la roca, sigan a la roca, teman al Señor, vean sus mandamientos, crean sus mandamientos, apliquen sus mandamientos. Dios textualmente, Él estaba expresando, Él mismo estaba expresando, ustedes dejaron de verme a mí como la roca de su salvación. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban provocando que Dios ya no fuera su refugio y que ni siquiera podía llevarlos a ese lugar más alto. Eso es lo que estos hombres estaban provocando. Bueno, hombres y mujeres, ¿verdad? También había mujeres. Sabes, naciones enteras están cayendo porque no han tomado en cuenta a Dios. O lo tomaron en cuenta y lo sacaron de sus vidas. Iglesias enteras se están desmoronando. Y no me refiero a iglesias, me refiero a denominaciones. Porque no están construyendo su ministerio sobre la roca. Están construyendo, como veíamos al principio, sobre la arena. Sobre ese lugar que cuando viene una tempestad, todo se empieza a tambalear. ¿Sabes? Si estas grandes construcciones se caen cuando no tienen un fundamento, una roca sólida, ¿cómo no se van a caer las familias, empresas o vidas enteras de las personas? Salmo 18, 31. Porque, y abre un signo de interrogación, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Sabes? Esas preguntas retóricas que ya vienen insertadas la respuesta en esa misma pregunta. El rey David una vez más celebra la realidad del Dios de Israel en contra de las ilusiones de los dioses falsos de esas naciones, filisteos, edomitas, moabitas y todo el resto que tenían sus dioses, cuando él decía solamente hay un Dios y ese es Jehová, la roca firme. Y vámonos al último verso, verso 46 del mismo Salmo 18. Vive Jehová y bendito sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. ¿Sabes? Si comenzamos diciendo el Señor es mi roca, terminamos con la frase bendita sea mi roca.